¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos al video número 5. Es viernes, son las 5 de la tarde y precisamente vamos a continuar nuestros trabajos que iniciamos. Ya vamos por nuestra quinta semana y con un tema que es puntualmente importante. Because you will never have a second chance to make a first good impression. Nunca vas a tener una segunda oportunidad para causar una muy buena primera impresión. Es una realidad. Los que se dedican a la cuestión de ventas, ellos dicen que los primeros 10, 15 segundos en el momento que te presentas con una persona determinan en gran medida el resultado de esa interacción, es decir, si se hace una venta o no. Aquí es vital que tú analices lo siguiente. ¿Cómo te preparas para una ocasión importante? Esta ocasión puede ser la que tú quieras. Puede ser para una entrevista de trabajo, para salir con la chica o con el chico de tus sueños, para conocer la familia de la chica o del chico de tus sueños, los que muy probablemente se conviertan en tu familia política. ¿Qué haces? Yo estoy seguro que buscas tu mejor ropa, que buscas asearte lo más posible, estar lo más presentado posible. Muy probablemente vayas a los que todavía tienen la fortuna de tener cabello, pues se lo arreglan. Tal vez lustres tus zapatos, lleves tu carrito a lavar. Todo bien, ¿no? Todo bien, porque quieres causar una muy buena impresión. Esta primera impresión cuenta también para cuando te presentas o presentas tu caso ante IRCC, Immigration, Refugee and Citizenship Canada, que es Migración Canadá. Como no vas a tener la oportunidad de presentarte cara a cara, bien bañadito, bien peinadito, zapatitos bien boleados, entonces vas a mandar papeles. Esos papeles, es decir, digitalmente, pero esos documentos van a transmitir la primera impresión. En el momento que el oficial abra tu expediente, así, con clic, abra tu expediente en la computadora, entonces los primeros segundos van a ser fundamentales. Muy probablemente lo primero que vea es la carta de motivos. Y en base a lo que vea, en base a esa primera impresión, su criterio va a empezar a forjarse. Y va a empezar, es como si fuera una balanza, que al principio estás totalmente neutral, a menos de que el oficial migratorio tenga biased, como se dice aquí, o sea, inclinado ya por su propia naturaleza y tenga ciertas cuestiones mentales de que no le gustan ciertas culturas, no le gusta ciertas cosas, aunque muy poco probable, es gente muy profesional, muy bien entrenada. Pero vamos a suponer que la balanza esté en neutro antes de que vea tu expediente. Entonces, una vez que en la medida que va allegándose de datos de información, de pedazos de información, esa balanza empieza a manejarse positivo, negativo, positivo, negativo. Y a mi juicio, la carta de motivos va a ser lo que marca una primera inclinación puntual de la balanza, marcada, totalmente identificable, y va a empezar a forjarse una opinión sobre el resultado. Se va a empezar a voltear hacia un lado o hacia el otro, es decir, hacia el lado de la aprobación o hacia el lado del rechazo, dependiendo de lo que vea. La carta de motivos es como la presentación. Ustedes saben que para los proyectos de inversión se presentan dos proyectos. Uno, todo, lo que trae los estados financieros, fotografías, todo, corridas financieras, todo. Y luego un proyecto ejecutivo, que es el resumen, lo que se le da al inversionista potencial para que se dé una primera idea de para dónde van las cosas, si es algo que le interesa o no. Si ve cosas que le interesan, entonces se va ya al superproyecto y ahí ve capítulos específicos de acuerdo a lo que le interese, ¿no? Aquí la carta de motivos funciona como un proyecto ejecutivo. Es el resumen de cómo te estás presentando, es donde se marca la estrategia, que a mi juicio es el valor de la participación de un consultor migratorio o de un abogado. El diseño de la estrategia. ¿Cómo te vas a presentar? Te vas a presentar mintiendo, diciendo que vienes a estudiar a Canadá
para poder incrementar tus opciones laborales en tu país, de tercer mundo, en América Latina, donde no se puede ocultar la realidad de nuestros países, o te vas a presentar como alguien que ha estudiado los requisitos, que conoce, que está bien asesorado, que está preparado para lo que viene, que ha ahorrado la cantidad que tiene que ahorrar, que la misma autoridad marca, que ha aprobado los exámenes de inglés que tiene que aprobar, que tiene una carta de aceptación de una escuela y que conoce las obligaciones y responsabilidades a la que estará sujeto como estudiante internacional. Es fundamental la manera como te presentas. Tienes que convencer al oficial a través de la carta de motivos, porque ponte a pensar, lo demás son formas y documentos. Las formas pues simplemente son formatos que tienes que llenar, y los documentos pues son los mismos que has tenido toda tu vida, ¿no? Acta de nacimiento, acta de matrimonio, el diploma de tus estudios, el pasaporte actualizado, etcétera. Pero simplemente ahí están, la carta de aceptación de la escuela, son documentos que ahí están. Las formas pues, son documentos que simplemente son requisitos llenar, pero realmente la materia, donde te puedes, porque aparte es un formato libre, donde te puedes realmente dar vuelo, es en la carta de motivos. Es lo primero que lee el oficial, es lo que lo va a llevar a una primera dirección, a voltear a una primera dirección. No te estoy diciendo que en base a la carta de motivos y solamente en base a la carta de motivos va a tomar su decisión, porque no es así. Va a estudiar todo el expediente, pero la carta de motivos es esa primera impresión. Esa primera impresión, esa primera oportunidad, esa que nunca vas a tener para causar una muy buena primera impresión. Esa es. Entonces, esta carta tiene, si bien es un formato libre, tiene que ser una carta no escueta, es decir, no puedes poner ahí 3 líneas, pero tampoco puede ser un tratado de que le metas 15 hojas, ¿no? Puedes limitar la carta en su texto a 1 o 2 páginas máximo. Y después vendrán los añadidos. Tienes que añadir documentos, ¿no? Si estás diciendo que tienes un diploma o una licenciatura o una ingeniería, tienes que poner tu título traducido, por supuesto. Si estás hablando de la carta de aceptación, tienes que incluirla. Si tienes visas para visitar Estados Unidos o Canadá, hay que incluirlas también. En general, todo lo que te presente como un ganador, como una persona que ha logrado cosas. Y, por favor, vamos derribando el mito del arraigo, ¿no? El arraigo no es para esto. El arraigo, si lo quieres utilizar, va a ser para mostrarte como una persona que ha logrado cosas. Pero el arraigo es la antesala de la mentira. Y hay una enorme cantidad de consultores e incluso abogados que lo utilizan precisamente para ir preparando al oficial y después soltar la gran mentira. Como estoy tan arraigado en mi país, entonces nada más voy a estudiar y me regreso. Cuando en el 99% de las ocasiones no es así. Estás tomando los estudios precisamente para inmigrar permanentemente, como una herramienta. Yo lo hice, me funcionó, yo lo recomiendo a todos mis clientes todo el tiempo, nos funciona. Tienes que poner muy poca atención en el arraigo. Tienes que enfocar la carta de motivos, la tienes que enfocar a demostrar al oficial, que el oficial tenga esa percepción de que tú eres una persona que puede con el proyecto. Le tienes que decir cómo lo vas a hacer, y en el cómo lo vas a hacer puedes incluir las herramientas legales que existen para demostrarle al oficial que lo puedes hacer. Está, por ejemplo, el dual intent, que es un artículo de la ley migratoria que dice específicamente que es totalmente válido que una persona que tenga una intención o la intención de estudiar o de una residencia temporal también esté buscando la residencia permanente. Está en la ley, hay que citarlo. Hay que citar el portal de la CRA, que es como la Hacienda de Canadá, es la Canada Revenue Agency, que dice, hay un portal específico, una página específica que dice que los estudiantes internacionales deben de declarar impuestos desde el primer año y que además se les va a regresar parte de los impuestos que hayan pagado. Debes de asegurarte que el oficial sabe que tienes que sacar una licencia
de conducir, que tienes que tramitar un número de seguridad social, de que tienes que abrir una cuenta bancaria, de que vas a iniciar a construir tu historial crediticio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas aquellas, toda aquella información que tú puedas incluir y que lleve al oficial a tener esa seguridad de que vas a ser un estudiante exitoso, porque al final se buscan como tú millones. Es decir, el gobierno de Canadá requiere de inmigrantes, no de cualquier inmigrante, pero requiere de inmigrantes. Solamente para 2025 se van a requerir 500,000 inmigrantes, 465,000 este año, 485,000 el próximo año, 2024, y 500,000 en 2025. Es decir, tú eres una pieza valiosa, pero tienes que demostrarle que puedes con el paquete y no que estás utilizando la vía de los estudios para simplemente ganar entrada a Canadá y quedarte trabajando sin autorización. Tienes que citar y tienes que incluir los enlaces que lleven al oficial a que pueda estar seguro de que visitaste la página donde dice que los estudiantes internacionales pueden trabajar fuera del campus por 20 horas a la semana, o sin restricción dentro del campus, o sin restricción en los descansos programados de la escuela, etc. Hay docenas y docenas de elementos que puedes incluir en tu carta de motivos para hacerla lo que yo le llamo una carta de motivos ganadora. Ahora, lo que vamos a hacer es en nuestro manual de trabajo, vas a encontrar en el video número 5, ya sabes que estamos hablando de nuestro manual, hazte elegible. Si no lo tienes, pídelo, es totalmente gratuito. Simplemente vas a mandar un correo a hazteelegible@soido.com, hazteelegible@soido.com, para que entonces yo te mande el PDF y tú me hagas el favor de imprimirlo. Tienes que imprimirlo, es lo único que pido, que lo imprimas y que lo imprimas bonito, así como este, porque es un cuadernillo que vas a traer contigo todo el tiempo y vas a estar ahí anotando y anotando y anotando. Hay que hacer mucha introspección en este curso. Entonces, en el video número 5, ¿no? en el capítulo que corresponde al video número 5, te vas a encontrar las preguntas que tienes que desarrollar para darle estructura a la carta. La carta tiene que tener una estructura predeterminada, en donde va de lo general a lo particular. Tienes que tener primero una introducción, luego tienes que expresar claramente qué es lo que buscas, después una salida, etcétera. Tiene que tener un formato. Ahora, parece que hasta el comentario podría ofender, pero tiene que estar en inglés. Yo personalmente me ha tocado constatar aplicaciones, por supuesto negadas, que algunas personas han hecho en español. Pues no, eso es un insulto para el oficial, por decirlo menos. Y por más bello que sea por más bella que sea nuestra lengua, y por más hablada que sea en el globo terráqueo, no es el idioma oficial del país. Los idiomas oficiales del país son inglés y francés. En el momento que tú decides dirigirte al oficial en una lengua que no es la oficial del país, literalmente lo estás ofendiendo. Entonces, por supuesto que va a ser una negativa. La carta tiene que estar en inglés. Y tampoco te recomiendo que la escribas en español y que luego la traduzcas, porque se pierde muchísimo sentido. No es como funciona. Tienes que escribirla en inglés, o tu consultor o tu abogado va a escribir. Es parte del trabajo de tu consultor. También me ha tocado que de repente llega gente que me dice, es que mi consultor anterior, yo tenía que escribir las cartas de motivos. Pues no, pues es parte, para eso le pagas, ¿no? Precisamente, insisto, la estrategia tiene que ver y está plasmada en la carta de motivos. Entonces, estas son algunas preguntas que que debes de incluir, ¿no? Por ejemplo, ¿quién soy? Una presentación. ¿Quién eres tú? Es una muy buena forma de empezar la carta.
qué es lo que estoy pidiendo. Tienes que ser muy concreto. Acuérdate que el canadiense es increíblemente puntual, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué estás pidiendo? ¿Para qué me estás presentando esta solicitud? ¿Es un permiso de estudios? ¿Es un permiso de trabajo? ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo? ¿Es para ti solo? ¿Estás pidiendo permisos para tu familia también? ¿De qué se trata? ¿Cómo es tu plan? ¿Por qué elegí este programa académico? Tienes que acuérdate que no necesariamente tienes que estudiar aquello que esté relacionado con lo que ya estudiaste o con tu experiencia. Puedes estudiar literalmente cualquier cosa. Tienes que justificarlo. Entonces, en esta pregunta te permite hacerlo. ¿Por qué elegí este programa? ¿Por qué elegí estudiar electricidad y plomería? ¿Por qué elegí estudiar project management? ¿Por qué elegí estudiar lo que decidí estudiar? Tienes que poner ahí tus razones, ¿no? La siguiente pregunta, ¿mi colegio es DLI? Mencionar el número de autorización. DLI es Designated Learning Institution y es el número que las escuelas tienen, que el gobierno les da, que les acredita, que les permite recibir estudiantes internacionales. Entonces tienes que mencionar el número de DLI. Hay una página donde tú puedes perfectamente verificar, pones el nombre de tu escuela y ahí va a aparecer si tiene DLI o no y cuál es el número de DLI. Siguiente, ¿cuál es mi nivel de inglés o francés? Estás presentando una carta de aceptación de un colegio. Eso lleva implícito que tienes por lo menos el nivel que el colegio pide. Pero aún así, si tienes un documento de Duolingo, un IELTS, un CELPIP, cualquiera, hay que incluirlo. Es una carta de presentación súper importante. ¿Cuál es tu nivel académico? Siguiente pregunta. El oficial quiere saber qué has logrado. No tiene que ver para justificar lo que vas a estudiar. Tiene que ver para presentar, tiene mucho que ver o busca el presentarte como una persona ganadora. Alguien que ya logró un grado, alguien que ya logró un grado académico, es alguien que es algo que habla muy bien de la persona. Es alguien que se esfuerza, que es metódico, que es constante, que es responsable, que toma sus proyectos con seriedad y que los culmina, que los lleva hasta el final, que podría decirse fácil, pero no todo mundo tiene esas características. Entonces, y es lo que se necesita en Canadá, por supuesto. Entonces tienes que mencionar todo. Es decir, el haber logrado un grado académico o cualquier otra cosa, si tú lograste hacer un negocio, tienes que ponerlo ahí y tienes que poner una foto del negocio o un enlace a tu página web, algo que sea fácilmente verificable por el oficial migratorio. Por favor, no pongas escrituras constitutivas, por favor, no pongas contratos de 20 hojas. Primero, te va a costar una fortuna traducirlos y segundo, nadie los va a leer, empezando por el oficial migratorio, no los van a leer. Entonces, tienes que ser muy inteligente en cuanto a que lo que presentes sea importante, pero que no cree una barrera, ¿no? Una barrera, un impedimento con el oficial migratorio. ¿Cuál es mi nivel académico? ¿Cuál es el total de los fondos disponibles para financiar este proyecto? Tienes que comprar un GIC, Guaranteed Investment Certificate, y tienes que incluir el número de el certificado y el número como tal. Primero puedes mencionar el número y luego puedes poner un enlace abajo y poner el certificado, es decir, pegar el certificado, la imagen del certificado. Guaranteed Investment Certificate, que es la mejor forma de comprobar los fondos que te piden que tengas en tu poder para poder otorgarte un permiso de estudios. Estos fondos, además, si hay 12 o 15 bancos en Canadá que lo hacen, tienen la ventaja adicional. Primero, te lleva 10 minutos pedir un GIC. Y segundo, el banco te va a abrir como resultado de ese GIC desde antes de que llegues una tarjeta, una cuenta de ahorros en un banco canadiense. Y si eres mayor de edad, también te va a generar una tarjeta de crédito. Entonces está súper bien porque además de que te sirve para comprobar los fondos, te va a servir para ir abriendo tu sistema financiero. En Canadá es increíblemente positivo. Ahí lo vas a poner también. Después va a haber otros slots en donde tengas que subir un documento que se llama Proof of Means of Financial Support, prueba de que tengo los medios para mi soporte financiero. Pero aún así, insisto, la carta de motivos es un resumen
de todo lo que tú estás presentando. ¿Cómo es mi estructura familiar? ¿Mi pareja va a trabajar? ¿Mis hijos irán a la escuela? ¿Sí o no? Tienes que mostrar tu proyecto. Tienes así como como lo platicas en la cena con tu familia, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Así igual tienes que ponerlo en la carta de motivos. Tienes que contestar esa pregunta: ¿cómo está constituida tu estructura familiar? Yo soy de la opinión de que las familias, al menos las parejas, tienen más probabilidades de ser aceptados, porque la pareja va a tener un permiso de trabajo y eso le inyecta la seguridad financiera al proyecto, cosa que no sucede cuando es solamente el estudiante, que va a tener solamente 20 horas disponibles a la semana para generar dinero. Entonces, cuando viene la familia junta, y esto es otro mito que es muy frecuente, hay algunas personas o muchas personas que recomiendan y dicen que para que tenga más probabilidades de aceptación, que vengan solos, que porque entonces el oficial va a decir: no, pues es más fácil que se mantenga esta sola persona a la familia completa. Nada más alejado de la verdad. No lo puedes, ni siquiera lo puedes comparar en el mismo plano. Cuando viene una familia junta, primero tiene el permiso de trabajo, la pareja, un permiso abierto, puede trabajar 100 horas a la semana si es que las aguanta, y luego tiene el soporte familiar, la parte emocional, que es increíblemente importante también, de apoyo. Entonces, todo eso hay que ponerlo, hay que poner todo cómo está cómo es tu estructura familiar y cómo se inserta la familia en el proyecto. ¿Cuál es mi historial de viajes? Importantísimo. Tienes que poner, si tienes muchos viajes, un cuadrito de Excel donde diga las fechas, fecha de llegada, fecha de primero lugar que visitaste, la ocasión, por qué lo visitaste, fecha de entrada, fecha de salida, y ya estuvo. Y no tienes que poner los sellos del pasaporte, no es necesario. Simplemente tienes que poner una relación, ojalá y sea cronológica, es decir, del más reciente al más antiguo, y eso va a generarle al oficial migratorio la seguridad de que cumples con las condiciones que se te imponen en el puerto de entrada. ¿Cómo piensas transportarte? ¿Vas a utilizar el sistema de transporte público? ¿Lo conoces? Si va a ser así, por ejemplo, si vas a estar en Toronto, puedes poner un enlace a la Presto, ¿no? Que es la tarjeta que compras para transportarte así, que te dura un mes. ¿Qué estructura de soporte tienes en tu país de origen? Esto es importante. Esto no lleva la intención de hacer énfasis en el arraigo. Simplemente el oficial debe de saber que tú ya has alcanzado cosas, que has construido cosas, y que en determinado momento, si de repente el frío te parece demasiado o simplemente decides que Canadá no es lo tuyo, vas a tener a dónde regresar y no te vas a quedar ahí totalmente segregado en un país en donde además no estás a gusto. Entonces debes de poner en términos generales qué estructura de soporte tienes en tu país. Conoces las obligaciones como residente temporal, esto ya se los había mencionado. Esto es especialmente importante, que tú le demuestres al oficial que sabes qué es lo que vas a tener que hacer, que sabes a lo que estás obligado. ¿Has tenido algún rechazo previo? De todas maneras, ellos saben, ellos en el momento en que escanean tu pasaporte, saben exactamente todo tu historial migratorio. Los países comparten bases de datos, pero tiene que salir de ti. Y si tú has tenido, que es también muy común, que hayas tenido un rechazo o dos rechazos, hay que mencionarlos ahí. Y hay que incluir la carta que te llegó donde dice que tu aplicación fue rechazada. Es algo que le llaman clean hands, manos limpias. Llegar con las manos limpias y decir: sí, hice esta aplicación, estuve mal asesorado, o no contraté asesoría, lo hice como mejor pensé que se podía, me equivoqué, no estudié lo suficiente, las razones que sean, pero llegar bien limpio, ¿no? Y decirlo: ahora he estudiado más, ahora ya tengo representación legal, ahora las cosas son distintas y quiero volver a intentarlo. Una persona puede intentarlo cualquier cantidad de veces, no hay un límite, ¿no? Simplemente si te niegan, puedes volver a pedirlo y volver a pedirlo y volver a pedirlo. Y las segundas, terceras y hasta cuartas aprobaciones, es decir, son una realidad. No pienses que porque te niegan una vez ya estuvo. Puedes volver a aplicar. Nosotros hemos obtenido aprobaciones después de 3 negativas. Gente que llega con 3, 4 negativas por distintas razones, ¿no? Porque lo hicieron ellos mismos,
o porque tal vez se lo encargaron a una agencia estudiantil y no tenía idea de lo que estaban haciendo, por distintas razones, o simplemente mala suerte, y se hace una buena aplicación como nosotros pensamos que debe ser, y se logra la aprobación sin problemas. Entonces, bueno, eso es obviamente la tarea para este capítulo es, ¿qué te imaginas que es? Haz tu carta de motivos. No voy a tener la oportunidad de revisártela, me encantaría, pero hazla, haz al menos un borrador de tu carta de motivos, haz un primer ensayo de cómo se vería tu carta de motivos. Utiliza, no tiene que ser perfecta desde el inicio, ¿eh? Yo te sugiero que simplemente tomes estas preguntas. Aquí te das cuenta que en el manual tienes espacio, ¿no? La idea es que sea interactivo, que trabajes. Entonces aquí puedes empezar tú con de tu puño y letra, ¿no? De tu puño y letra, empezar, y de esto tal vez ya cuando tengas aquí completo y hayas contestado todas las preguntas, entonces de ahí igual y ya te pasas a la computadora y empiezas ya a darle forma, ¿no? Y así es un documento. Cuando yo hago una carta de motivos para un cliente, no crean que me siento, la hago, la termino y me levanto. Me puede llevar días, a veces me puede llevar semanas hacer una carta de motivos, porque a veces simplemente no me siento cómodo de cómo queda. Ya la termino, la leo en la pantalla, siempre la imprimo, nunca tomo una decisión antes de tener una segunda perspectiva. Y siento mucho, al menos a mí me pasa, no sé a ti, que cambia mucho después de cuando estás viendo algo en la pantalla y lo ves, dejas de identificar errores, ¿no? O se pierde. Entonces ya cuando lo imprimes, cambias, tal vez te sales al jardín y lo lees con luz natural, etcétera, entonces es perfectible. No te pongas esa presión de que tiene que salir perfecta en una sentada. Haz un primer esqueleto utilizando el manual, y de ahí va a ir creciendo la carta, va a ir creciendo hasta que tengas algo con lo que te sientas verdaderamente cómodo. También es importante que no seas tú el único corrector de estilo, ya que sientas que tienes algo muy bueno. Compártelo con tu familia, con tus amigos, solamente en los que verdaderamente confíes, y que te den su opinión, ¿no? Tal vez ellos pueden encontrar un typo, un errorcito, o tal vez alguien te dice, oye, ¿qué quisiste decir aquí? Porque a mí no me queda claro. Y tal vez te den ahí una visión que puede ayudar, ¿no? Entonces, ya saben, la tarea para esta semana es hacer su carta de motivos siguiendo estas recomendaciones que les acabo de compartir con ustedes, contestando las preguntas del manual. Insisto, si no tienes el manual, simplemente mandas un correo a hazteelegible@soido.com, y de inmediato te va a llegar un archivo PDF que vas a convertir. Prohibido no imprimir el manualito, prohibido. Es lo único que pido a cambio. Todo este material es gratuito, todos estos cursos son para ti, y además son la recopilación de muchos años de experiencia y de los casos que todos los días vemos, ¿no?, con los clientes. Entonces, lo único que te pido es que le des la forma que corresponde. Ya saben que yo opino que la forma es fondo. Entonces, haz algo digno, dale su lugar y conviértelo en tu herramienta de trabajo. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, próximo viernes a las 5 de la tarde con el siguiente capítulo, en donde vamos a ver cosas nuevas, y también voy a dejarles una tarea que, ya saben, nunca voy a revisar, nunca me voy a enterar si lo hicieron o no. Confío en que sí la hagan, y al final es para ustedes. Y me despido. Recuerden, hazte elegible, hazte elegible, hazte elegible. Nos vemos en el mejor país del mundo. Nos vemos en Canadá.